desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, este podcast que hacemos aficionados al motor para vosotros que también lo sois. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se nos viene en el Gran Premio de Malasia esta semana y para ello estamos un poco en cuadro, estamos Emanuel y yo. Muy buenas, Emanuel, ¿qué tal? Hola Dani, ¿cómo estamos? Bueno, con ganas de ver un poco cómo es el nuevo entre comillas, el reformado circuito de Malasia, del que también comentaremos cosas, ¿no? Sí, ahora como han decidido trasladarlo a la parte final del año, pues también, pues eso, verlo en diferente época del año, ¿no? Casi siempre nos tenían acostumbrados que incluso coincidía con el cambio de horario de invierno a verano, y este año pues no. Cambia la fecha, pero bueno, ya sabemos que en Malasia mucho calor, a veces alguna tormenta y poco más. Sí, quizá un tiempo más estable que en otras partes del mundo donde hemos visto carreras ya. Pues nada, presentado los pocos que estamos hoy, a ver si se incorpora algún compañero más. Lo que vamos a hacer es, como siempre, una pausa y vamos a contar un par de noticias que tenemos y nos metemos ya en lo que va a ser el Gran Premio de Malasia. Noticias, la verdad es que yo creo que esta temporada estamos teniendo pocas o muy pocas, incluido ya el tema de que no tenemos apenas rumores insistentes como teníamos otros años, sobre todo en la parte del verano. Pero en este caso, nos vamos a centrar en, como siempre, alguna noticia del 2017, que en este caso nos habla de los entrenamientos de pretemporada, que tradicionalmente siempre son un poquito tema de especulación, de si saldrán de España o no, pero como siempre se termina confirmando que la Fórmula 1 está encantada con el circuito de Barcelona, el circuito de Cataluña, y en Montmeló se disputarán varias jornadas de entrenamiento, ¿verdad, Manuel? Sí, estaban presionando ahí sobre todo pues a la propia Pirelli e incluso equipos como Mercedes para que se cambiara el emplazamiento de estos test a Bahrein, pero finalmente pues en el último Gran Premio han llegado todos a un acuerdo de que sigan en Montmeló y bueno, pues va a haber dos tandas de 4 días, del 27 al 2 de marzo, 27 de febrero, 2 de marzo la primera, y 4 días después, del 7 al 10 de marzo, la siguiente tanda de entrenamientos. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que la temporada ya el año pasado estaba prevista que empezara a finales de marzo, pero bueno, al final hubo que hacer algún cambio y se adelantó un poquito, pero ya para el próximo año 2017 empieza en Australia el último fin de semana de marzo, creo, con lo cual los test de pretemporada pues se pueden poner en las últimas fechas de febrero y principios de marzo. Y poquito más, esperemos que no llueva, ni haya tormentas ni nada, porque hay mucho que probar, porque es neumáticos nuevos, que es sobre todo lo más importante, y coches también casi todo nuevo, ¿no? Los cambios que va a haber el próximo año. Sí, desde luego van a tener mucho que probar y, como decías, no solamente 2 tandas, 4 días cada una de las tandas, y como bien decías, el 10 de marzo acaban los test. Tendrán pues apenas 15 días, menos incluso, para, digamos, pues revisar los últimos datos, hacer los últimos ajustes, y el 26 de marzo tienen que estar en el circuito de Albert Park. Ahora mismo no tengo un calendario adelante, pero bueno, entiendo que la carrera será el 28 de marzo. El 26 entiendo que serán los... No, pues el 26 es la carrera, realmente, sí. O sea que tienen menos de 15 días, como decía, para estar en Albert Park. El día 24 de marzo empezaría el Mundial con los libres del viernes.
Y la verdad es que, bueno, va a ir bastante ajustado y como no estén probando ya cosas en simulador, lo van a tener bastante complicado bueno, para rentabilizar estas 2 jornadas. El año pasado tuvimos 2 o tuvimos 3, Emma. Yo creo que días no tuvimos muchos más, como mucho tendríamos Dos 3 jornadas otra tandas, vez, ¿no? 2 jornadas otra vez. Bueno, Sí, previamente me sonaba que teníamos 3 de 3, puede ser. creo que el año pasado hubo 2 y el anterior ya hubo 3. Que empezó en Jerez y después las 2 de Montmeló, pero ya el año pasado 2 solo en Montmeló, creo recordar. O sea que Sí, tenemos el mismo formato. puede ser, puede ser. Bueno, recordemos que la Fórmula 1 le solía gustar eso, la cercanía que tiene el circuito Montmeló con las sedes europeas y sobre todo, bueno, pues el mejor tiempo que puede haber dentro de Europa para probar, que suele ser, pues eso, Barcelona, Jerez, aunque bueno, sobre todo Barcelona, el tema de que es un circuito que además van a correr en él y lo tienen bastante controlado. En Jerez no se corre, con lo cual no les interesa tanto. Pero bueno, siempre hay intereses, el buscar otras partes del mundo donde hace, pues mira, la parte de Oriente Próximo, donde bueno, hace más calor, se puede probar en otro tipo de condiciones, aunque no sea el calor de fuerte que hacen en otras épocas del año, pues mira, sí que les da un poquito más de idea. Esto en cuanto a lo que decía de noticias para el año que viene y para este año, ya entrando un poco también en la antesala de lo que va a ser el Gran Premio de Malasia, tenemos un cambio importante, o varios cambios importantes, en el circuito de Sepang, Emanuel. Han cambiado varias curvas de forma relativamente significativa, acortando un poco las distancias y sobre todo han peraltado la curva que hace un 180 grados tan característica de este circuito, que deja la tribuna o las 2 tribunas así más o menos en el medio y que además es una de las zonas donde teníamos bueno, la doble recta del DRS. Sí, el trazado, a ver, cambios drásticos pues de la trazada poco, salvo quizás el más notable sea la última curva, pero el resto ha sido pequeños parches, reasfaltado completo del circuito, básicamente intentando corregir baches, favorecer el drenaje, mejorar los bordillos, los peraltes y todo este tipo de cosas en el trazado, porque Malasia no deja de ser la primera, el buque insignia, la primera parada ¿cómo se llama este hombre? Que ahora ya se me ha ido, de Tilke, ¿no? La primera obra maestra de Tilde, pues un poco en el 99, que fue cuando se inauguró con la Fórmula 1, creo recordar. Pues ya ha pasado sus años y necesitaba un resfaltado y acondicionamiento a los tiempos que corren, ¿no? Y le ha tocado este año y como digo, pues a cargo de la empresa que está también a cargo de la modificación de esta de Monza, pues una empresa italiana, pues eso, han resfaltado todo y sobre todo, como decía Dani, pues la parte así más donde se puede notar más es en la última curva, la curva 15, donde han hecho un contraperalte, ¿no? La parte interior de la curva, pues tiene una pendiente ascendente, con lo cual lo que quieren provocar la empresa esta es que digamos que frenes más tarde y digamos que pues eso, entre frenes más tarde a la línea de trazada más larga, ¿no? Con lo cual si frenas más tarde se supone que en esa primera parte de la recta de las dos que une esta curva pues se supone que puede haber más adelantamientos, ¿no? Sí, También puede sobre todo haber. contando con lo que vienes con el DRS a tope y bueno, que vas a forzar a los pilotos. Si antes querías aprovechar esa ventaja del DRS, tenías que, digamos, alargar la frenada o para defenderte o intentando buscar ese punto pues para colarte al rival. Y ahora la verdad es que vas a provocar que la puerta, entre comillas, esté más abierta. Mm, lo que comentabas de la trazada, en vez de tirarse desde el exterior hacia el interior, la curva parece que es más de seguir por el exterior, hacer la frenada y ya cortar hacia el interior. No haciendo una trayectoria, digamos,
derecha hacia el vértice de la curva para hacer esa trazada. Sí. Es más o menos lo que muestran en los vídeos, en las recreaciones, y que obviamente dejando la puerta un poco más abierta es donde va a poder dar más juego para que la gente se pase con el DRS, ataque, o que pueda haber pues algún toque, pues eso, con una mayor velocidad y una mayor frenada al llegar a ese punto de la curva. Claro, al haber esta pendiente en la parte que tampoco es muy pronunciada, ¿no? Simplemente han elevado el terreno 1 metro y será una pendiente, bueno, que para un Fórmula 1, una moto en esta cosa se nota y ya hace cambiar al piloto la trazada, ¿no? Tampoco nos imaginemos ahí una pendiente del 30%, ¿no? Simplemente se trataba de, pues esto, ya que querían evacuar el agua que se solía estancar en esa zona del trazado, pues de un paso matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Pero básicamente, como decías tú, Dani, o sea, evidentemente a priori ningún piloto va a querer hacer la curva por el interior porque se come toda la pendiente, ¿no? Tanto primero negativa para después positiva, pero se come la pendiente y se supone que irías más lento, con lo cual frenas más tarde y digamos que intentas rodear la pendiente y si acaso cuando estás saliendo de la curva intentar coger algo de la parte negativa para salir un poco más de velocidad, con lo cual das pie, como tú has dicho, que claro, como frenas más tarde, que algún loco intente adelantar por la parte anterior, entonces sí se coma toda la pendiente y vamos ahí a ver en ese caso qué pasaría. Imagino que saldría penalizado, pero puede haber toques o yo qué sé. O sea, puede haber un poco de todo. No, desde luego, los otros cambios, como dices, son así más tema estético, más tema reparación del asfalto, lo cual puede hacer perder un poco pues para los primeros libres o para los entrenos el tema de pues sabían que tenían que frenar en determinado bache o que había un bache y había que frenar un poco antes, un poco después. Eso puede tener cierta repercusión en esos puntos de referencia. Algún piloto pues igual viene acostumbrado a cómo corrían en años anteriores. Y quizá un poco de... Hay zonas muy buenas por ti que te nos incorporas ahora. Como decía, bueno, pues estamos hablando un poco del circuito de Singapur, de Malasia, que han hecho unos cambios en lo que son las varias curvas, un poquito de trazada, renovación. Porti, yo no sé si habrás tenido ocasión de ver esa nueva curva, digamos que es la curva de la tribuna, ¿sabes cuál me refiero? La que es así cerrada a 180 grados. Sí, la que da con la recta de atrás y 180 grados para enlazar a la recta siguiente, ¿no? Sí. ¿Esa qué es lo que han hecho? Pues como comentaba Emanuel, lo que han hecho es peraltarla por dentro hacia afuera. Ajá. La primera noticia que tengo. ¿No? Bueno, pues, no, sí. Pues ahí primera noticia. Han estado trabajando y es lo que estábamos comentando un poco el hecho eso de que va a cambiar un poco la trazada de los pilotos y como decía, en otras curvas igual estrechan algunas zonas, con lo cual pues podremos tener cierto interés en ver este circuito en el cual han cambiado cosas muy pequeñas en ciertas partes que cambiarán la trazada de los pilotos que estaban acostumbrados. ¿Y el sentido de peraltarla han dado alguna explicación el por qué? Porque yo, así, sin saber nada, así a bote pronto, lo primero que pienso es que se acaban de cargar una posible trayectoria, ¿no? de tomar la curva. Efectivamente, se cambia la trayectoria, digamos, más tradicional. Te acabo de pasar un enlace por el chat para que también lo puedas ver. Está al final de todo, en la curva 15, un vídeo más o menos que explica eso. O sea, el peraltar desde dentro permitirá, como apuntaba Manuel, que si llueve el agua vaya hacia afuera del circuito y evacúe, cosa que antes el agua quedaba en la zona interior por donde se hacía la trazada, ¿no? Con lo cual, si se da el caso que tenemos lluvias y que además, bueno, pues en estos sitios las lluvias no suelen ser poca cosa, sino que si llueve, llueve de verdad.
pues tendríamos la pista más seca por la parte del interior, por la zona donde transitan los coches. Al tener el contraperaltado, pues iría hacia afuera, desalojaría lo que es la pista. Y luego, aparte, en las recreaciones que estamos viendo, los coches, en vez de hacer una trayectoria desde la parte exterior de la recta hacia la parte interior de la curva, digamos, no muy marcada, sino que poco a poco, progresivamente, lo que se va a conseguir es que vayan hacia la zona exterior de la curva y luego cierren la puerta hacia la zona interior. Lo que decíamos era un poco que los coches irán con la puerta un poquito más abierta, tendrán que vigilar que el que venga detrás con DRS pues no se les cuele y no tengamos pues una salida del que viene detrás porque haya frenado demasiado tarde o bueno, pues podamos tener algún incidente de carrera en esa zona. No sé, yo creo que esta gente han tomado unas decisiones para, en caso de que llueva, que parecen que últimamente no están siguiendo el Mundial de Fórmula 1. En caso de que llueva, pues se parará la carrera o saldrá el Virtua Safety Car y ahí nos chuparemos vueltas y vueltas. Yo creo que esto se lo podían haber ahorrado tranquilamente. Yo creo que habrá que verlo un poco en carrera, ¿no? El cómo los coches van a trazar ahí, porque ya te digo, cambia un poco la trazada y yo creo que ahí sí que puede dar un poquito más de espectáculo. Bueno, ya también a bote pronto una trazada que Fernando Alonso es de las que suele hacer, que es apurar la recta hasta casi el final y casi pasarse el vértice de la curva y para luego hacer un giro cerrado y salir con casi tracción total, ¿no? Pero eso lo suele hacer Fernando Alonso cuando bien lo están intentando adelantar, es una manera de defenderse. Y yo creo que eso pues lo van a cortar. Desde luego eso. Habrá que estar pendiente de lo que ocurre en los libres con estos cambios y ver un poco cómo van reaccionando los pilotos. De noticias, Emma, no sé si quieres sacar alguna cosa más que tengamos por ahí, así en plan breves. Pues no sé, o sea, en plan, estos días ha sido lo típico, expectativas para los grandes premios que vienen, de que vamos a arrasar, de que el coche va bien, el coche va mal, igual hacemos podio, igual estamos preparados para ganar, un cambio de pilotos, lo típico de estos días. Pero así en concreto, pues la verdad que nada, o sea, nada. No, Honda parece ser que está aún deshojando la margarita de si actualizará el grupo motor o no. Todavía no lo tienen claro. Están pensando si Malasia o ya esperar a la siguiente carrera en Japón, que sería la semana siguiente, la semana del 7, 8 y 9. No sé si había también algún otro equipo dando vueltas a cosas, pero bueno, o sea, más o menos lo que dice Emma. Las noticias están muy paradas últimamente, no tenemos cambios de pilotos, no tenemos ninguna noticia destacable para la temporada que viene, con lo cual, bueno, lo que vamos a hacer ahora es meternos en el Gran Premio de Malasia en sí, comentar lo que vamos a ver y ya avanzamos. Y bueno, el Gran Premio de Malasia, ¿qué horarios vamos a tener? Porque desde luego europeos no. Recordemos que es una carrera que se corre de día, con lo que el día en Malasia, madrugada o primera hora de la mañana en Europa. Sí, los primeros libres el viernes a las 4 de la mañana, los segundos libres a las 8 de la mañana, los terceros libres el sábado 8 de la mañana, la clasificación a las 11 de la mañana. El domingo la carrera a las 9 y la verdad es que ya lo empiezan a hacer habitual, ¿no? Aquí en Malasia sobre todo la clasificación más tarde que la carrera, pero bueno,
Vamos a ver cómo va el tema de las tormentas y todo esto, porque ya sabemos que en Malasia hay una hora que fijo que cae la mundial. Y o le cae la clasificación o le cae la carrera, porque ahí hay un intervalo de 2 horas que alguno le tiene que caer. Y si cae la tormenta, ya sabes que en Malasia, pues, si cae la tormenta, no se para todo. Y después, Sí, en cuanto. Dani. No, digo que desde luego, lo que decía antes, si llueve, llovió. O sea, no se queda a medias tintas y podemos tener ahí un problema, pues como siempre, de aplazar clasificaciones o estar viendo el coche de seguridad y la gente barriendo la pista. Es el problema que tenemos con estos países en los cuales, pues a veces los horarios europeos o de las televisiones son más importantes que buscar un momento en el día que la carrera se pueda hacer de forma segura y de forma tranquila para el televidente. Y después, en cuanto al DRS, las zonas típicas de aquí en Malasia, que son las dos rectas estas que estábamos hablando antes, ¿no? La primera zona contiene el punto de detención entre la 13 y la 12 y 13, perdón. Y después la zona de activación, pues toda la recta que une las curvas 14 y 15. Después la segunda zona pues tiene el punto de detención en la curva 15 y la zona pues es entre la 15 y la 1, ¿no? La línea esa de meta y salida. Las zonas típicas de Malasia donde más se pueden aprovechar. Debe ser el circuito con mayor distancia de DRS o uno de los que más tiene, ¿no? Estoy viendo que las rectas son largas y bueno, la zona de DRS es prácticamente en la primera recta no toda, pero en la segunda prácticamente sí que es desde el final de la curva 15 hasta el principio de la curva 1. Sí, son largas, pero bueno, tampoco... O sea, da juego porque puedes adelantar en la primera zona y que te contraadelanten en la siguiente. O sea, tienes que pensártelo bien dónde vas a adelantar. Efectivamente. Y las curvas además son complicadas. La curva 15, que además es la que comentábamos, la que han reformado, y la curva 1, que enlaza con la curva 2, es prácticamente una S. Con lo cual es una zona que, como llegues muy lanzado, puede ser complicado y hay que medir muy bien esa segunda zona de DRS. Después hay alguna curva, por ejemplo la frenada de la 4, donde hemos visto algún que otro adelantamiento, pero bueno, básicamente los adelantamientos de producirse se producen en esta, sobre todo la 15, ¿no? La 15 más que nada y la 1, y si no puedes en esas zonas es que estar muy mal para adelantar en la 4, que es la única que te queda. Después, en cuanto a los neumáticos, que es lo más interesante, aquí trae Pirelli el duro, medio y blando. Que por cierto, como novedad, aquí los obligatorios para la carrera son 2 juegos del duro, con lo cual tienen que utilizar el neumático duro sí o sí, todos los pilotos. Lo digo porque hay algún piloto que ha seleccionado solo 2, o sea, el obligatorio y el otro, con lo cual vamos a ver cómo hacen los libres y todo esto, porque igual alguno tiene un juego de duros que tiene que utilizar en carreras sí o sí, con alguna vuelta y todo. Vamos a ver. De los importantes destacaríamos en eso que comentas, tendríamos a Vettel y a Rosberg. El resto, más o menos, por lo que veo, la elección de duros es a 3 duros en vez de a 2. 3 neumáticos duros, que serían Hamilton, Raikkonen, Massa, Ricciardo, Verstappen, prácticamente salvo Jolyon Palmer, que lleva 4 duros. El resto pues están con 3 duros, menos esos que comentaba Ericsson, Nasser a mayores, Grosjean. Pero bueno, sobre todo destacan Rosberg y Vettel, lo que tú dices, ¿no? Que tienen que utilizar uno sí o sí y solo van a llevar 2. Hay que comentar que el año pasado ganó Vettel una estrategia de 2 paradas. Bueno, aquí el año pasado casi perdió más Mercedes, ¿no? Porque Mercedes fue a 3, tanto con Hamilton como con Rosberg, y Ferrari fue solo a 2, ¿no? Más o menos, que salvó ahí la papeleta supo aguantar Vettel yendo a 2, montando medio y duro al final. Pero bueno, vamos a ver este año, ¿no? ¿Qué sucede?
Sí, luego los otros dos juegos, los juegos blandos, tendremos el medio y el blando. Sobre todo los equipos se están cargando de juegos de blandos, ¿no? 7 es lo más normal. Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen, Verstappen. Verstappen tiene 6 de los blandos, es un poco la excepción. 6 Verstappen y 6 Ricciardo. Jugarían a tener un medio más, en vez de 3, como tienen más o menos la mayoría, 4 juegos. Pero bueno, el resto, casi todos van con 7 juegos. Destacaría Kvyat y Carlos Sainz, que cambian a 8 juegos de blandos, dejándose en 2 de medios. Pero bueno, ahí más o menos la cabeza está bastante igualada, ¿no? Han optado por 7 en el neumático más blando que va a ir en esta carrera, que es el blando normal. Así a priori, con el reasfaltado y que el asfalto pues lo vamos a ver muy negro, indicativo de que es nuevo, los que tienen más duros y más medios, pues yo creo que a priori tienen más oportunidades de si quieren intentar hacer una parada menos, que sería 2, porque hacer una parada en Malasia suicida, ¿no? Pero bueno, posible imagino que será, pero rozando lo infrahumano, e intentar hacer 2, pues si tienes sobre todo quitando que tienes el duro que tienes como obligatorio, pues jugando con los medios, ¿no? Ahí por ejemplo Carlos Sainz igual, vamos a ver, ¿no? Lo pasa mal, porque solo tiene 2 medios, tiene más 8 blandos, y igual los blandos pues no les, al final no les compensa tanto tenerlos. Igual en clasificación les permite ir más, hacer más intentos, pero después en carrera lo pagan. Yo te digo una cosa, veo que este circuito, aunque no es complicado, es posible que haya algún incidente, algún toque, y haya la posibilidad de o un safety car, o si no es por un incidente, pues tema de lluvia es algo que pueda condicionar la carrera. Creo que va a haber Hombre, una safety clave que va a car, ser esa. ¿tú recuerdas safety car aquí? Yo aquí, no sé vosotros, pero safety car, lo único que recuerdo parada es por lluvia. Por la lluvia. A ver, lo digo un poco por esas zonas nuevas que se han cambiado lo justo. No sé, me da la impresión de que igual puede haber algo. ¿Sabes? Veo la curva 15, que alguien va a tocar con otro piloto, y hay una posibilidad amplia de que o bien el coche, o sea, o bien pase eso y haya un coche de seguridad, o haya algo con lluvia. Yo creo que algo de esas dos cosas va a condicionar la carrera. Hombre, otra cosa es que, claro, aquí por las circunstancias climatológicas puede llegar a que peten los motores. O sea, es cierto que ya no coincide como antaño, principio de temporada, donde estaba un poquito más verde, y ahora a finales de temporada la cosa está más rodada, pero, oye, pueden petar algún motor, sobre todo, pues pensando en el título, ¿no? Hay Rosberg y Hamilton, que esa es otra, ¿no? O sea, Rosberg viene enrachado, le ha recuperado, le ha hecho un sospaso a Hamilton, y Hamilton pues está intentando romper la racha, y Rosberg este año está ganando en sitios donde normalmente ganaba Hamilton. O sea, vamos a ver, o sea, Hamilton, vale, está jugando ahí en el alambre, a lo poco que como tal, adiós. Yo creo que también va a ser bastante interesante la carrera de Daniel Kvyat, que viene con una presión, yo creo que bastante importante después del gran papel que hizo en la carrera pasada. Yo creo que ahora todo el mundo le va a volver a exigir un poquito más. Y yo creo que si hay lluvia, espero que haya lluvia, a ver si por fin Carlete se puede lucir en una carrera con lluvia. Y creo que el Carlete le va a dar un repasito en agua. Y si no, pues la cosa creo que va a estar bastante dura. Porque yo creo que este chico, pues bueno, pues viene on fire después de la semana de alabanza que le han pegado por todos lados.
Y yo creo que va a ser interesante. Yo sobre todo me voy a fijar en la carrera de este chico este fin de semana. Pues nada, creo que todos tenemos bastantes expectativas puestas en la carrera, por lo que estoy viendo. Tenemos bastante interés. Esperemos que la carrera sea interesante, que sea amena, que sea divertida y que bueno, que no sea una carrera llamativa por circunstancias de safety car o por la lluvia, ¿no? Que sea una carrera que nos divierta pues por lo que pase en la pista. No, pero No sé yo creo que todos deseamos que haya un poco de lluvia. ¿No? ¿No es el caso? sabes que aquí si empieza a llover es lluvia de verdad, o sea, no va a ser que caigan unas gotas, moje la pista, se seque. Yo creo que si empieza va a ser un no parar, va a ser un no parar y vamos a cambiar absolutamente toda la carrera. No creo que vaya a haber esa posibilidad de mojar la pista y ya. No, sí, por eso lo digo. Aquí, aunque llueve, como ha habido muchos años, que llueve 20 minutos o 15 minutos, pero deja la pista que ya no es para jugársela al 100% con los neumáticos de seco. O sea que yo creo que en ese intervalo donde se suele mover bien Baton y la pista sin húmeda, puede ser interesante, porque como estamos con los españoles, que más vale que sucedan cosas raras a que se dé una carrera totalmente de seco. Bueno, pues yo creo que este es el sitio perfecto para que por lo menos haya un tercio de carrera que esté entre lluvia, se pare, la pista un poco húmeda, esos cambios de neumáticos, estrategias, creo que la puede hacer una carrera interesante. Porque si no, con las dos rectas tan grandes y con el DRS, bueno, yo creo que van a dar poca opción los tres equipos grandes de sorpresa. Y puestos ya a elegir, si llueve también en clasificación, ya matamos dos pájaros de un tiro. Claro, eso ya que podemos pedir, pidamos también en clasificación, claro. Bueno, pues estamos a martes, miércoles, jueves, a 4 días del Gran Premio, pues para el sábado y para el domingo dan agua y lo dan. Entiendo que la carrera allí será en horario de 2 de la tarde o una cosa así. Pues, Pero bueno, eso es, o sea, en Malasia sepan dar agua es como aquí decir que, no sé, sí, o sea, que mañana es miércoles. Pues vale, tío, ya bueno, seguro. dan agua, pero bueno, en teoría para los horarios de carrera parece que no es probable, pero bueno, vamos, que no va a ser raro que llueva o que amenace con lluvias. Bueno, pues yo creo que hemos repasado. No sé si queréis añadir alguna cosa más o ya cerramos un poco lo que ha sido este previo, bastante cortito, con un repaso a un circuito que ya conocíamos y que tenemos un par de cambios nada más y unas pocas noticias, que es lo que nos ha dado esta semana de Fórmula 1. No sé si queréis añadir alguna cosa más o ya hacemos el cierre. Bueno, yo voy a aprovechar este podcast que hoy es cortito y que apenas he podido participar para lanzar un mensaje a todos nuestros oyentes. Seguramente muchos que estáis con las redes sociales, seguís por Twitter, por Facebook, noticias de la Fórmula 1. Yo creo que es el momento de que no le sigáis el juego a periódicos como OK Diario, ¿vale? Que son periódicos sensacionalistas y dan vergüenza. Hoy estaba leyendo un titular que ponía McLaren campeón del mundo para 2017. Lo tienen claro, una cosa así. Luego lees el artículo y en ningún momento hace referencia a nada de 2017. O sea, nada. O sea, van buscando el que pinches y leas cualquier cosa. O sea, desde aquí os insto a que paséis olímpicamente de noticias que dice este periódico. Ya se lo he hecho llegar a ellos, con un mensaje a ellos, pero aquí queda mi reivindicación. Bueno, desde luego, como marketing es bueno, ¿no? Poner un titular llamativo y luego ya la noticia ya será de lo que quiera que sea. Pero bueno, sí, es que no te da una posible, es que ni siquiera es Fórmula 1 ficción, ¿no? Es que luego el artículo no tiene absolutamente nada que ver. O sea,
te pongo este titular, luego tú entras y lees otra cosa diferente. O sea, es que de poca vergüenza. Bueno, pues es que cuando hay pocas noticias de Fórmula 1 y tienes que vender de Fórmula 1, ya ves, hay las dos opciones, o inventar las noticias o bueno, contar que no hay noticias. Nosotros intentamos buscar unas fuentes pues con noticias que veamos que tienen cierta credibilidad, cierta relevancia. Desde luego esta es la verdad, es un poco pues para vender diarios. Creo que conocemos ejemplos sobrados de otros deportes o de otros diarios que también lo que sea vender es vender y lo que sea informar, bueno, pues ya es secundario. Acabo de encontrar el titular de esta mañana, ¿eh? El titular era: Alonso y McLaren Honda tienen un as bajo la manga. 2 puntos. Se ven campeones en 2017. Muy bien. Vamos, yo creo que una persona que esté un poco pues al tanto de la Fórmula 1, cualquiera de nuestros oyentes que han, bueno, que nos oyen, que siguen, digamos, la Fórmula 1 y saben lo que hay, yo creo que a ninguno lo cogería por sorpresa, pero desde luego sí, es un titular bastante interesante para lanzarte a ver qué demonios quieren decir ahí con eso. Bueno, lo que pasa es que, bueno, si luego dices que no cuentan nada, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hablan en el titular. Lo más cercano que se acerca al titular es que dicen que para el año que viene esperan estar a la altura de los equipos de cabeza. Punto. Eso es lo más cercano al titular. O sea, nada. Ni con declaraciones, ni citando frases, nada. Es que es mortal. Es periodismo de vergüenza. Con lo fácil que lo ponen de McLaren para sumarse a la fiesta, joder. Sí, vamos, que aún así ya está dejando detallitos para que el año que viene, que si vamos a tener el motor totalmente a la altura de Mercedes, pero no es eso, no se ven campeones. Desde luego, la prensa deportiva muchas veces es poco prensa y muy tablón de anuncios donde lo interesante es hacer caja. Bueno, la verdad es que no tiene mucho más que decir de esta gente que, bueno, se dedica a eso, a escribir sin dar una noticia correcta. Bueno, no sé si hay alguna cosa más que añadir, si no, lo que hacemos es ya despedirnos. No, entiendo que no hay nada más que añadir. Por mi parte, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Os recordamos que el centro neurálgico de este podcast es desdevox.es, nuestra página web donde podréis encontrar pues las formas de contactarnos, que os van a recordar mis compañeros, y donde podréis escuchar también este podcast si no lo queréis hacer en vuestros dispositivos móviles o como lo hagáis habitualmente. Con esto os dejo, un saludo y hasta luego. Yo por mi parte os recuerdo que, como siempre, nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en facebook.com /desdeboxes. Nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Vale, y también ya sabéis que tenéis el correo es desdeboxespodcast@gmail.com, y desde hace un par de semanas, bueno, que ya casi un mes, pues tenéis el grupo de Telegram, que la verdad que está funcionando bastante bien. Ya sabéis que lo podéis buscar, además de que lo tenéis en la página web, el enlace lo podéis buscar desde la misma aplicación de Telegram, el grupo Desde Boxe. Un saludo a todo el grupo de Telegram y por mi parte nos vemos después de la carrera. Un saludo.